¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Esta es una transmisión de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre es Israel Chapa y es un gusto estar de nuevo aquí transmitiendo en este espacio que denominamos Evangelio ABC. Este programa tiene la finalidad de hacerte más accesible el conocimiento bíblico para todos aquellos que están iniciando, ¿verdad?, en su caminar con Dios, en la lectura de las Santas Escrituras, pero también a manera de repaso para todos aquellos, ¿verdad?, que ya tienen cierto tiempo y que necesitan como que refrescar un poco el conocimiento sobre las doctrinas básicas, sobre preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida acerca de nuestra fe. Hoy tenemos una pregunta que es verdaderamente importante en el sentido medular de lo que creemos, porque la pregunta de hoy es nada más ni nada menos la siguiente: ¿es realmente la Biblia la palabra de Dios? ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? Yo no sé si te has hecho esta pregunta alguna vez, pero todos deberíamos de hacérnosla. Te voy a explicar por qué. No porque tengamos dudas acerca de ello, sino porque todo conocimiento que tenemos nosotros acerca de la Escritura no debería de aceptarse nada más en forma automática, debería de razonarse. Muchas veces a los cristianos se nos acusa de fanáticos en el mal sentido de la palabra, pero deberíamos de respaldar todo aquello que creemos con conocimiento, con constancia de la veracidad de lo que estamos leyendo. Una parte muy importante de ser cristiano es la fe, pero la fe aún tiene que estar sostenida de algo, porque de otra manera pues hay gente que tiene fe en una herradura, en un collar de ajos, en salir del lado o levantarse del lado derecho de la cama, en salir en Año Nuevo y poner maletas afuera de su puerta para que viajen mucho. O sea, fe se puede tener en muchas cosas. Nosotros tenemos la fe correcta y la sostenemos porque tenemos evidencia de que realmente Jesús es el Mesías prometido a las naciones. Al respecto, entonces, es lícito hacernos la pregunta de si la Biblia es la palabra de Dios. Así es que aquí te vamos a dar unas muestras muy prácticas de cómo responder a esta pregunta cuando te la hagan, y si es tu duda, pues cómo puedes tener saciedad en tu corazón a esta pregunta, que vuelvo a repetir, es una pregunta muy justa y que todos nos deberíamos de hacer. ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? Prepárate porque empezamos. Bueno, nuestra pregunta a esta respuesta no solo determinará cómo vemos la Biblia. No es nada más responder una pregunta, ni dirigir nuestro enfoque solo a saber que si lo es o no lo es, sino deberíamos de tener un contrapeso, no nada más acerca de la duda, sino de la importancia que tiene en nuestra vida. También tendremos que tener un impacto en nuestra vida acerca de la eternidad si es que esta pregunta es respondida positivamente. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces debemos apreciarla, estudiarla, obedecerla y confiar plenamente en ella, porque no estamos hablando de una publicación de Gabriel García Márquez o de Shakespeare, que si bien como obras literarias son excelentes, estamos hablando de que es un registro de lo que Dios ha mostrado de sí mismo a la humanidad. Pero ahorita abordamos ese tópico. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces es la autoridad final para todos los asuntos de fe. Repito, la Biblia, si la respuesta es positiva después de esto que vamos a exponer, es realmente la palabra de Dios. Si llegas a esa conclusión, debería entonces ser la autoridad final para todos los asuntos que tengas relacionado con tu fe, práctica y además también moralidad. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces desestimarla es desestimar a Dios mismo. Por eso la relevancia de esta pregunta. Fíjate que el que Dios nos haya dado la Biblia es una prueba de su amor por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios le comunica a la humanidad cómo es Él y cómo podemos tener una relación correcta con Él.
Estas son cosas que no podríamos haber sabido si Dios no las hubiera revelado divinamente en la Biblia. La Biblia contiene todo lo que la humanidad necesita saber sobre Dios para tener una relación correcta con Él. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y no solo un buen libro que tiene la Biblia que la distingue de todos los demás libros que se han escrito? ¿Existe alguna prueba de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Este tipo de preguntas hay que examinarlas detenidamente, como decíamos al principio. No cabe duda de que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Esto se ve en el elogio, por ejemplo, de Pablo a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 15 al 17. Escucha cómo dice. Está elogiando Pablo a Timoteo y le dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Existen evidencias, tanto internas como externas, de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Abordemos las evidencias internas acerca del aseguramiento de que la Biblia es la palabra de Dios. Las evidencias internas son aquellas cosas dentro de la Biblia que dan testimonio de su origen divino. Una evidencia interna de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, por ejemplo, es su unidad. Aunque en realidad son 66 libros y cartas individuales escritos en 3 continentes, en 3 idiomas diferentes, a lo largo de un periodo aproximadamente de 1500 años, por más de 40 autores que procedían de diferentes contextos sociales, la Biblia sigue siendo un libro unificado de principio a fin, sin contradicciones. Esta unidad es única respecto a todos los demás libros y es una prueba del origen divino de las palabras que Dios hizo que los hombres registraran. Otra evidencia interna que indica que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios es la profecía. La Biblia contiene cientos de profecías detalladas relacionadas con el futuro de varias naciones, ciertas ciudades y toda la humanidad. Otras profecías se refieren a la venida del Mesías, el Salvador de todos los que creerían en él. A diferencia de las profecías de otros libros religiosos de hombres como Nostradamus, las profecías bíblicas son extraordinariamente detalladas. Hay más de 300 profecías, por ejemplo, relativas a Jesús en el Antiguo Testamento. No solo se profetizó su descendencia, dónde nacería, cómo moriría y cómo resucitaría. Sencillamente no hay otra forma lógica de explicar el cumplimiento de las profecías de la Biblia que no sea citando su origen divino. No hay ningún otro libro sobre alguna fe que contenga la cantidad de profecías detalladas y predictivas que contiene la Biblia. Una tercera prueba interna del origen divino de la Biblia es su autoridad y poder sin igual. Aunque esta prueba es más subjetiva que las primeras, no deja de ser un poderoso testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios. Me refiero a la autoridad, por ejemplo, que tiene. No se parece a la de ningún otro libro que se haya escrito jamás. Este poder se ve en la forma en la que innumerables vidas han sido transformadas de forma sobrenatural. Drogadictos han sido completamente sanados por ella, homosexuales han sido liberados por ella, vagabundos y vividores han sido transformados por ella, criminales endurecidos han sido reformados por ella, pecadores han sido reprendidos por ella y el odio se ha convertido en amor por la Biblia. Definitivamente la Biblia tiene un poder dinámico y transformador que solo es posible gracias a que es realmente la palabra de Dios. Pero también hablemos de evidencias externas de que la Biblia es la palabra de Dios. Estas evidencias externas indican que la Biblia es eso, lo que afirma la palabra de Dios. Déjame, te lo explico de esta manera. Una de estas pruebas es la historicidad de la Biblia. La Biblia detalla hechos históricos y su exactitud, como cualquier otro libro que hable de historia, debe de estar sujeto a verificación. ¿Pero qué crees? Mediante las pruebas arqueológicas y escritos extrabíblicos, los relatos históricos de la Biblia han demostrado una y otra vez su exactitud y veracidad. De hecho, todas las pruebas arqueológicas y manuscritas que respaldan la Biblia la convierten en el libro mejor documentado del antiguo mundo. El hecho de que la Biblia registre con exactitud hechos históricamente verificables
ayuda a corroborar su afirmación de ser la mismísima palabra de Dios y respalda la confianza respecto a otros asuntos que trata. Otra prueba externa de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios es la integridad de sus autores humanos. Al estudiar la vida de los autores de las Escrituras, vamos a comprobar que eran honrados y sinceros. El hecho de que estuvieran dispuestos a morir muchas veces de forma atroz por lo que creían, demuestra que estos hombres creían de verdad que Dios les había hablado. Los hombres que escribieron el Nuevo Testamento y muchos cientos de otros creyentes, como lo registra la primera carta a los Corintios 15, verso 6, da testimonio de que conocían la verdad de su mensaje porque habían pasado tiempo con Jesús después de que resucitara entre los muertos. El ver a Cristo resucitado tuvo un tremendo impacto en todos ellos. Imagínate si tú lo hubieras visto, no hubiera afectado tu vida. ¡Wow! Pasaron de esconderse, recuerda, has leído el libro de los Hechos, es más, los libros históricos hablan de la persecución de la cristiandad por parte del Imperio Romano. Estos fueron tan afectados por lo ahí escrito, lo ahí dicho, que pasaron de esconderse con miedo a estar dispuestos a morir por el mensaje que Dios les había revelado. Perdón, tenemos un poquito de problemas de garganta, pero escucha con atención. Las vidas y muertes de estas personas de las que hablamos dan testimonio de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Otra evidencia externa de que la Biblia es en realidad la palabra de Dios es su indestructibilidad. La Biblia ha sufrido más ataques despiadados e intentos de destruirla que cualquier otro libro en la historia. Desde los primeros emperadores romanos como Diocleciano, pasando por los dictadores comunistas. Por eso los cristianos no debemos estar a favor del comunismo. Por ejemplo, a todos los que me han preguntado, aquí respondo de pasadita esta pregunta, hasta los ateos de hoy en día. La Biblia ha resistido el ataque constante de sus detractores, sin embargo sigue siendo el libro más publicado del mundo. A lo largo de la historia, los escépticos han considerado que la Biblia es mitológica, pero, y recalco el pero, la arqueología ha confirmado que es histórica. Los detractores han considerado sus enseñanzas primitivas y anticuadas, pero sus conceptos morales, también los jurídicos, han influido positivamente en las sociedades de todo el mundo. Sigue siendo atacada por la pseudociencia, la psicología y los movimientos políticos, pero sigue siendo tan verdadera y relevante hoy como lo fue cuando se escribió por primera vez. Esto, amado, no debería sorprendernos. Después de todo, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia, única entre los libros, ha transformado innumerables vidas, ha influido en culturas enteras. Y después de examinar las pruebas, se puede afirmar sin lugar a dudas que Dios ha hablado y que si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, no queda de ello la menor duda y el menor compartimento oscuro acerca de la veracidad de lo que la Biblia misma afirma. Y te hemos presentado hoy brevemente pues evidencias internas y externas de ello. Así es que, como dije al principio, si esta respuesta ha sido contestada positivamente, entonces, si la Biblia es realmente la palabra de Dios, debemos apreciarla, estudiarla, obedecerla, confiar plenamente en ella, porque es la autoridad final para todos los asuntos de fe, la práctica y la moralidad. Entonces, no debemos desestimarla, porque desestimarla es desestimar a Dios mismo. Yo espero que medites en estas palabras y que de hoy en adelante puedas ver que ese libro que de repente tenemos muy descuidado, ahí arrumbado, ahí empolvado, no es otra cosa que Dios hablándonos. Dios te bendiga, acércate a tu Biblia porque será acercarte a Dios. Buenos días a todos, bendiciones.